Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Les saluda Verónica Salvador. A nombre de Agro Universal Representaciones les doy la más cordial de las bienvenidas. Mientras van conectándose todos los invitados y también los asistentes, vamos a dar inicio a este webinar del programa Carbono Neutro de Agro Universal, auspiciado por la empresa AM Representaciones, el Bigote Barbershop y con la participación del Green Earth Institute de Costa Rica. Agro Universal centra sus esfuerzos en el compromiso con el medio ambiente y con esta visión ejecuta diversos proyectos ambientales que benefician al mismo. En esta ocasión les presentaremos el programa Carbono Neutro de Agro Universal, en el cual se expondrán las directrices a seguir para que una empresa logre obtener el sello de carbono neutro mediante la verificación por un organismo acreditado, así como lo está desarrollando actualmente Agro Universal. A continuación, el ingeniero Dalton Vasco, gestor del programa Carbono Neutro de Agro Universal, se dirigirá a ustedes. Buenas tardes con todos. Quiero agradecerles por su atención en participar en este webinar que el programa Carbono Neutro está desarrollando. Quiero informarles que el presente programa está terminando por un proceso de acreditación para poder ser certificadores en carbono neutralidad y así poder verificar a las empresas que estén interesados en reducir sus emisiones y ayudar al medio ambiente a mejorar la problemática que estamos viviendo por el cambio climático. A continuación, le voy a dar el paso a la moderadora para que continúe con el evento. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Vasco. Él es el gestor del programa Carbono Neutro de Agro Universal, quien acabó de dirigirse a ustedes. Para dar inicio, les voy a contar las instrucciones. El presente evento se desarrollará en un tiempo aproximado de 40 minutos. Este webinar busca ser interactivo. Por ello, el chat estará totalmente abierto para receptar todas sus preguntas. Sin embargo, estas preguntas y la ronda de dudas que ustedes puedan tener serán resueltas una vez que intervengan nuestros dos expositores. En ese momento se darán apertura a todas las dudas que ustedes puedan tener, sin embargo, las pueden ir ingresando en el chat. Por otra parte, posterior a la ronda de preguntas, se desarrollará una trivia en la que pueden participar todos los asistentes y los invitados también, y los ganadores serán acreedores a un canguro y un smartwatch. Las instrucciones específicas les daré en el momento oportuno de cómo se desarrollará esta trivia, de cómo pueden participar y cómo se designarán a los ganadores de esto. Además, durante el evento se entregarán incentivos para quienes se mantengan conectados, que precisamente el valor agregado de este evento es la experiencia y, como ya les dijo el ingeniero Vasco, acerca de lo que actualmente está desarrollando Agro Universal. Para dar inicio oficial con este webinar, tenemos la apertura por parte del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador a cargo de Isabel Freile. Ella es abogada ambiental graduada en la Universidad San Francisco de Quito y posee una maestría en la Universidad de Melbourne de Australia, con enfoque en desarrollo, conservación y restauración, quien actualmente es la encargada de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Isabel Freile. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Agro Universal en nombre del Ministerio de Ambiente y Agua por este tipo de iniciativas y este tipo de webinars. También agradecer a todos los que asisten. Es un tema bastante importante, es un tema bastante de actualidad que es importante que el sector privado se una a este tipo de iniciativas, ¿no? Primero que nada, quería comentarles de manera general, todos sabemos los efectos del cambio climático hoy en día son bastante visibles y con el tiempo se van a acentuar más. Y uno de los mayores problemas son la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Todos, como sabemos, emitimos gases de efecto invernadero en una cantidad que sobrepasa la capacidad que deberíamos estar emitiendo. Entonces, es por esto que este tipo de iniciativas son tan importantes para poder combatir el cambio climático y más que nada reducir nuestras emisiones. Pero claro, para poder reducir las emisiones es importante que primero midamos el impacto que estamos teniendo como sector privado en la emisión de estas emisiones, ¿no? Entonces, yo les invito a todos, por parte del Ministerio de Ambiente y de igual por parte de Agro Universal, que
que ha sido tan cordial de invitarnos a este evento, a que se sumen a este tipo de iniciativas, ¿no? Que empiecen a medir sus emisiones para poder obtener una huella de carbono clara y poder también ejercer planes de reducción para después ya volverse empresas carbono neutral. También aprovecho la oportunidad y el espacio para comentarles que el Ministerio de Ambiente y Agua está próximo a emitir un mecanismo de carbono neutralidad que va muy de la mano con este tipo de iniciativas de verificación de la huella de carbono, ¿no? Entonces, les invito también a estar atentos próximamente a que salga este mecanismo. Este mecanismo lo que busca es que el sector privado, tanto público como privado, empiece a medir su huella de carbono para luego establecer planes de reducción y en un tercer paso volverse carbono neutral mediante mecanismos de compensación con iniciativas de conservación y restauración de ecosistemas naturales. También quisiera mencionar que este mecanismo y este tipo de iniciativas no contemplan un mercado de bonos de carbono. Es importante mencionar que este tipo de mercados están prohibidos por la Constitución del Ecuador, pero sí establecer que son iniciativas de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero que ayudan a que el Ecuador cumpla con sus metas establecidas de reducción de gases de efecto invernadero y creo que es importante que tanto el sector público como privado, que tiene mucha oportunidad de generar un cambio, se unan a este tipo de iniciativas, ¿no? Y este programa de carbono neutro que nos van a presentar Agrouniversal. Eso por mi parte, por parte del Ministerio de Ambiente y Agua. De nuevo, llamo al sector privado y a todos los presentes que se unan a este tipo de iniciativas y que empiecen a medir su huella de carbono para también un poco saber qué tipo de efectos están teniendo en el medio ambiente y así poder construir un país mejor, ¿no? Que cumpla con sus metas y que esté combatiendo el cambio climático de una manera activa. Muchísimas gracias. Esta iniciativa y con este programa también. Ahora vamos a dar paso a Edmundo Castro, nuestro primer ponente de esta tarde. Él es ingeniero agrónomo, máster en economía agrícola y de recursos naturales. Es PhD en economía emergente y mediación pedagógica. Es desarrollador y operador de órganos de verificación de gases de efecto invernadero y es especialista en valoración económica del impacto ambiental. Lleva más de 30 años como profesor universitario en áreas ambientales para grado y posgrado. Damos la bienvenida así a Edmundo Castro. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que hemos desarrollado en Costa Rica en este tema. Como Green Earth Institute, hemos venido asesorando al programa Agrouniversal para que se convierta en un órgano certificador, en un órgano evaluador de la conformidad. Anteriormente yo trabajé para una universidad donde tuve la oportunidad de desarrollar un órgano certificador y esa experiencia la estamos trasladando a Ecuador. De manera que he vivido en este ambiente por un periodo de tiempo significativo. Ahí está mi contacto en caso de que alguno necesite más información, con muchísimo gusto. Y vamos a proceder con la presentación. Mi empresa Carbono Neutro. Mi empresa Carbono Neutro, un programa de Agrouniversal en el cual hemos venido asesorando este proceso para que esta iniciativa, muchas empresas se sumen a esta iniciativa. El objetivo de este webinar es apoyar la iniciativa de carbono neutralidad que, como lo decía Isabel, propicia el Ministerio de Ambiente y Aguas
en el Ecuador con apoyo de certificaciones de gases de efecto invernadero desarrolladas por Agrouniversal, para que empresas ecuatorianas incursionen en este modelo, un modelo de desarrollo neutral en emisiones de carbono. Este webinar está conformado por 5 componentes. El primero, que tiene que ver con la definición de carbono neutralidad. El segundo, los objetivos del programa. Los beneficios que percibirán las empresas. Cuarto, los pasos y la normativa para lograr la carbono neutralidad. Y después el componente de auditorías y certificaciones. ¿Por qué hablamos de carbono neutralidad? Hablamos de carbono neutralidad porque es uno de los componentes más básicos de neutralización para evitar el tema de los impactos del cambio climático. Debemos recordar de que la gasolina, el diésel, el gas LP y todos los derivados del petróleo tienen un contenido importante de carbono, y por lo tanto, cuando este carbono se une al oxígeno del aire, lo que genera es un gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. ¿Por qué mi empresa debería ser carbono neutro? Bueno, hay una serie de compromisos. Hay una serie de compromisos que vienen desde Kioto, y sin embargo París los ratifica y se compromete a que para el año 2050 la atmósfera no supere en 2 grados Celsius la temperatura a como la tenía en la etapa preindustrial. Ya el planeta ha mostrado un aumento de 1 grado de temperatura, y si esto continúa para el año 2050, estaremos subiendo las emisiones en partes por millón de dióxido de carbono de 420, que es el indicador actual, a 550 partes por millón, lo que hace prácticamente el tema del cambio climático ingobernable desde el punto de vista político. Ecuador, al igual que muchos países, se ha sumado a esta iniciativa, de carbono neutralidad, y por supuesto el tema de la conservación y restauración de ecosistemas es parte, digamos, de ese compromiso. Y por otro lado, pues las empresas necesitan satisfacer siempre a un consumidor que se va haciendo más exigente, y que pues también como parte de la empresarialidad debe ir evolucionando hacia una empresarialidad baja en emisiones de carbono, o que actúe en armonía con la naturaleza. Muy bien, hablamos del concepto de carbono neutralidad, pero muchas veces las personas no lo entienden. Entonces parte del webinar es explicar este concepto. Primero, ¿qué es carbono? La gente dice, ¿pero qué es carbono? Bueno, carbono es un carbohidrato, es carbono con agua, lo que nosotros consumimos. Es parte de la fibra que consumen los animales, parte del tema de la biomasa, es parte de los componentes de la gasolina, el diésel, todos los derivados del petróleo, porque el petróleo es parte de un proceso de acumulación del pasado de carbono. ¿Cómo se ha llegado este carbono a acumular en esos sitios? ¿O cómo se encuentra este carbono en la madera? ¿O cómo se encuentra este carbono en los frutos y en la comida? Porque es parte del proceso de fotosíntesis. Es un carbono que llegó a la Tierra a través de la explosión de las estrellas y las galaxias, y a través de la fotosíntesis ha ingresado a la biomasa forestal, a la materia orgánica de los suelos, como carbohidrato en los alimentos, y por lo tanto también en nuestros cuerpos, y también en la alimentación de los animales. Eso significa que todos los que estamos de alguna manera absorbiendo carbono, también somos fuentes de emisión de carbono. La neutralización, entonces, es lograr que esas emisiones de gases de efecto invernadero de una organización sean equivalentes a cero. Eso quiere decir que se desarrolla un inventario donde se hace la métrica de ese carbono, por el consumo de diésel, por el consumo de gasolina, por los viajes aéreos, por el personal que tiene, por la cantidad de animales que tiene, por las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, por el uso de aires acondicionados, en fin, por todas las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Se hace una métrica, un reporte de un año, y también se acompaña, por supuesto, de un plan de acción para reducir
las emisiones por energías alternativas, por otras formas más eficientes, digamos, en la producción, y por lo tanto uno de los beneficios que tienen las empresas es que se hacen más eficientes. Se dan cuenta también de dónde hay fugas, dónde hay derroche, se hacen más, optimizan, digamos, mejor los procesos. Y lógicamente, seguido a esta reducción, viene el tema de la compensación, que en este caso la compensación para el caso de Ecuador, pues se hará a través de la conservación y restauración de ecosistemas, aunque también hay empresas que tienen sus sitios propios de bosques o áreas agrícolas donde están también removiendo carbono. Esa es la diferencia entre compensar y remover, que remover es cuando se realizan terrenos propios de la empresa y compensar es cuando se adquieren a través de un permiso transmisible que está respaldado por la teoría económica, en ese caso de la economía de los recursos naturales, específicamente el teorema de Quasi, que permite que una empresa pueda lograr a través de un tercero un mecanismo de compensación. ¿Cuáles son los objetivos del programa de carbono neutral de Agrouniversal? Bueno, primero, capacitar a las organizaciones en el tema de cambio climático y en el tema de carbono neutralidad, y ahí se está apoyando también en nosotros, porque Green Earth Institute también es un órgano de capacitación y por lo tanto estamos haciendo actividades conjuntas con Agrouniversal para ir formando las competencias en el personal ecuatoriano, en las empresas, en las personas que van a dirigir el desarrollo de los inventarios de gases de efecto invernadero, los planes de reducción y de compensación. Pero esas personas necesitan capacitarse, por lo tanto estamos lanzando un programa de capacitación que posteriormente en la presentación de la ingeniera Melina Castro se va a profundizar un poquito más. El segundo objetivo es promover la acción climática de las organizaciones por medio de la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos, pues considerando que la mayoría de los gastos energéticos también están asociados al consumo de combustibles y al consumo de energía, pero se propician desde el punto de vista de la economía circular la reutilización de muchas fuentes de energía que a veces se consideran residuos, pero que pueden ser aprovechados, y eso significa una reducción de gases de efecto invernadero. El tercer objetivo es la verificación de la información en materia de inventarios de gases de efecto invernadero y de carbono neutralidad que otorga confianza a los clientes, y esta es la labor específica más importante que va a desarrollar el programa de Agrouniversal. Va a ser un órgano verificador de gases de efecto invernadero y por lo tanto debe acreditarse y está en ese proceso. Tiene ya el sistema de información según la normativa ISO 14065, está desarrollando las competencias internas y para eso lo estamos apoyando nosotros para que sea un órgano de control de la calidad debidamente respaldado y que realice los procesos manejando la imparcialidad y manejando toda la transparencia y la confianza que se requiere en estos procesos. Y por supuesto contribuir con la eficiencia y la productividad de las organizaciones por medio de la implementación de los documentos normativos. O sea que hay toda una normativa que apoya estos procesos. Muy bien, ¿qué beneficios le trae esto a mi organización? Bueno, primero pues tenemos que identificar las emisiones, debemos medirlas, controlarlas y compensarlas, ¿verdad? Para un periodo determinado. Para un periodo determinado y por lo tanto neutraliza las emisiones. Esto es lo que en economía se llama la internalización de las externalidades. O sea, los efectos externos a la producción que no están considerados en el precio de los bienes y servicios se van a neutralizar con acciones propias que desarrolla o implementa la empresa durante ese periodo anual, ese periodo contable, que puede ser un año atrás. Por ejemplo, si estamos en 2021, puede ser la información del 2020, la que sirva, o de 2019, que ya la empresa la tiene, para sistematizarla y irle dando la forma que la carbono neutralidad requiere. Esto fortalecerá esa imagen corporativa, por supuesto. Esto hará que la empresa muestre el cumplimiento de requisitos normativos y de regulaciones. Le va a potenciar las ventas si lo sabe utilizar a través de los mecanismos de mercadeo, y por supuesto que también va a reducir y va a controlar los costos de la energía y por lo tanto será energéticamente pues más eficiente.
Pasos para convertir una empresa en carbono neutro. El primer paso es desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero. Ese inventario tiene que desarrollarlo para un alcance físico definido, ya sea una instalación o varias instalaciones, donde tiene que medir las emisiones por consumo de los combustibles, multiplicarlos por un factor de emisión reconocido. En este caso utilizan los factores de emisión del panel intergubernamental del cambio climático o algunos otros ya reconocidos a nivel internacional. Después de que hace ese inventario de un periodo, respetando la normativa ISO 14064-1, se compromete a reducir. Entonces podemos decir que ese primer inventario es una línea base comparativa en el tiempo que le va a permitir identificar, por ejemplo, cuántas toneladas de CO2 emite por unidad de producción. Por ejemplo, cuántos kilogramos de dióxido de carbono se emiten por cada caja de banano producido. O por cada kilogramo de café, o por cada bulto de azúcar, o por cada kilogramo de carne, o en fin, dependiendo de la actividad productiva que desarrolle esa organización. Una vez que reduce, viene el tema de la remoción. O sea, si tiene bosques propios que están en crecimiento, ¿cuánto carbono están esos bosques removiendo? Si tiene plantaciones de teca o de melina, ¿cuánto está removiendo eso? Porque podría ser que esa remoción que está desarrollando, aunque sea en otro sitio, pero que sea de la misma empresa, le va a neutralizar en gran parte las emisiones. Cuando logra balancear el inventario con la reducción y la remoción, pues se dice que esa organización es carbono neutral, pero tiene que tener todo un sistema de información de respaldo que pueda ser auditado. Ahora bien, no todas las organizaciones tienen bosques en crecimiento, entonces tienen que irse a la línea de la compensación a través del mecanismo que el Ministerio de Ambiente está definiendo y está desarrollando propiamente para el país. Con el inventario, la reducción, la remoción o la compensación, o ambas, porque puede ser que tenga un área de bosque pero que no sea suficiente para lograr la condición de carbono neutral y tenga que lograr un poco de compensación, entonces se pasa a la auditoría interna. Y con la auditoría interna se va a fortalecer la información y ya la deja preparada para que entonces pueda actuar Agrouniversal con su programa de verificación para poder generar un certificado de el inventario o de la reducción o de la carbono neutralidad. Entonces al final entrega un certificado que respalda todo un proceso normativo y de cumplimiento a nivel de las organizaciones, donde se nota claramente cuál es el esfuerzo de esa organización. Eso pasa a un expediente, a un archivo, se guarda y posteriormente se le puede trasladar al Ministerio de Ambiente y Agua en caso de que ellos estén interesados en conocer este proceso e ir desarrollando el inventario nacional de cuánto carbono se ha contabilizado en emisiones, cuánto se ha reducido y cuánto se ha removido y cuánto se ha compensado, que lo puedan compartir como una acción determinada interna del país para mostrarlo a nivel de las cumbres de cambio climático. Y por otro lado, pues tenemos los tipos de certificaciones que puede desarrollar un programa como este. Puede desarrollar una certificación de carbono inventario, una certificación de reducción, carbono reducción, que no está ahí, y una certificación de carbono neutro. Volviendo a la anterior, quiere decir que se necesita personal capacitado para desarrollar inventarios, gente capacitada para desarrollar auditorías internas y también gente que pueda desarrollar verificaciones externas como parte del equipo de Agrouniversal. Y también necesitamos gente que sepa medir carbono en bosques y en suelos. Este programa de capacitación va a fortalecer las competencias a nivel de las empresas para que las empresas se sumen a desarrollar esta información y le logren presentar a Agrouniversal la información tal cual la normativa la requiere y los sistemas de calidad la requieren para que puedan obtener una certificación de este tipo y someterse a un proceso de revisión todos los años para mantener esta certificación, que puede ser tanto a nivel de la organización
como también puede ser a nivel del producto o servicio que producen. En el caso de la certificación de productos, se trabaja con la norma ISO 14074-1-2019, que es una norma donde ya incluye también la certificación de producto. Y aquí entonces se utilizan modelos para saber cuánto es la emisión en la cadena de valor, de ese producto. ¿Ok? Se define el alcance y a partir de ahí se genera también una certificación. Como es parte de un sistema de control de calidad, pues tiene que apoyarse en auditorías, tanto auditorías internas como auditorías externas. La auditoría interna es la que desarrolla la empresa, ya sea con personal propio o subcontratando los servicios de alguien que tenga experiencia en el tema. Y la auditoría externa, también denominada verificación externa, es la que desarrolla un organismo certificador, como en este caso, Agrouniversal. ¿Qué se audita? Bueno, se audita que el inventario esté respaldado con un sistema de información y que la información sea confiable, que sea correcta y que cumpla con un nivel de aseguramiento, o sea, que sea una información segura en un 95%, tanto para las emisiones como para las acciones de reducción y para las acciones de remoción. También en el caso de compensaciones, pues hay que tener métrica, todo eso tiene que medirse. Ya existen factores de emisión, por ejemplo, 1 litro de gasolina genera más de 2 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera. Ya hay un factor de emisión para eso. Probablemente varía para cada país, pero cuando un país no tiene esos factores de emisión, pues se utilizan otros factores de emisión reconocidos, mientras el país los va desarrollando con el tiempo. ¿Por qué 1 litro de gasolina genera más de 2 kilogramos de CO2, o dióxido de carbono? Bueno, pues porque el carbono que está en la gasolina, cuando se da la combustión, sale al aire y se une al oxígeno, y estos tienen un peso molecular que se une y entonces va a aumentar el peso molecular a un mayor peso. Y por lo tanto los factores de emisión se calculan de esa forma. También se pasa al tema de la auditoría. Hay una auditoría interna que es exactamente igual a la verificación externa, que le permite a nivel de la organización, o sea, en la casa como tal, pues acomodar las emisiones que genera una organización. Y finalmente, pues está la certificación. La certificación es el premio a ese esfuerzo, es el premio a que las cosas las hicieron bien, a que hay transparencia, que se manejó la imparcialidad, a que hubo una revisión exacta, que los datos se manejaron, que las incertidumbres se eliminaron, para que esa organización pueda utilizar esa certificación como un premio que lo pueda diferenciar de la competencia y demostrar su condición y su respeto por la naturaleza. Esta es la presentación que yo tenía para ustedes, y ahora pues se continuará con un caso práctico. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Edmundo Castro. Muchísimas gracias por la amplia explicación. Ahora presentamos a Melina Castro. Ella es ingeniera agrónoma, estudiante de máster en Ciencias de Alimentos, es consultora en medición y reporte de gases de efecto invernadero, es consultora en desarrollo de sistemas de información para el carbono neutralidad y programas ambientales empresariales. Damos la bienvenida a Melina Castro. Hola, buenas, muchísimas gracias. Espero que todos estén muy bien. Bueno, para comentarles un poco, sí, bueno, como mencionó la compañera, yo soy ingeniera agrónomo, tengo ya varios años de estar trabajando con la métrica y reporte de gases de efecto invernadero en las organizaciones. Quiero presentarles un caso de éxito como lo es la ganadera Don Fernando. Es un caso con el que vengo trabajando desde hace varios años y ellos pues me dieron esta apertura para poder mostrarle a otras empresas en Ecuador lo bonito que es la carbono neutralidad.
Bueno, primeramente la ganadera Don Fernando es una organización que se dedica a la producción de carne. Ellos tienen restaurantes y carnicerías, pero se basan en el bienestar animal y en que toda su producción sea bastante sostenible. Entonces, para contarles un poco más de ellos son carne de excelente calidad. Se basan en la selección de animales de muy buena genética, ¿verdad? Pero que sean adaptables al trópico, ¿verdad? Se preocupan muchísimo por sus áreas forestales, por cómo está la condición de su suelo y demás. Bueno, ellos lo que hacen es que tienen dos tipos de sistemas de producción: sistema de producción en pastoreo y sistema de producción en estabulado. Ellos, para crear, digamos, su inventario, lo que hacen es que van identificando todas las fuentes, ¿verdad? Entonces, en conjunto con mi persona, lo que hacemos es que vemos qué es lo que hay cuando llegamos a la organización, ¿verdad? Entonces vemos que, bueno, hay vehículos, hay maquinaria agrícola, ahí están las reses, están las personas que trabajan ahí, y está la electricidad y otros factores que tenemos que ir inventariándolos, y después vemos en qué podemos hacer la reducción en la organización. Entonces, bueno, este es un caso bastante bonito. Ellos, lo primero que hicieron fue hacer un cambio tecnológico. Entonces han hecho instalación de paneles, utilización de lámparas solares con panel también, pero también se han enfocado en la reducción de los ciclos de permanencia de los animales dentro de su finca. Entonces, los animales han pasado de estar con una permanencia en sistema de engorde, ¿verdad? De un periodo de 2 meses y medio a periodo de 1 mes y medio, ¿verdad? Ganando 2 kilos por día y demás, solamente con características buenas características de selección, buena dieta y todo lo que es un buen manejo para garantizar el bienestar animal. Es una carne súper buena, libre de aditivos, hormonas, antibióticos, o sea, carne natural. Y lo que hacen, digamos, para procesar todas las excretas de sus animales en estabulado es transformarlas en abono orgánico, y con eso es que hacen fertilización de pasturas. Ellos no utilizan fertilizantes nitrogenados. Para la parte de remociones, se miden en el suelo, en el bosque, en cercas vivas y en un área que es de plantación forestal. Entonces, vamos haciendo esto año con año, y don Fernando no ha tenido que hacer una compensación aparte para poder decir, bueno, sí, somos neutrales en emisiones, sino que ellos mismos se han preocupado porque todas sus emisiones sean removidas dentro de su propia finca, ¿verdad? Y siempre produciendo lo que tienen que producir, inclusive cada año producen más, acortan sus ciclos productivos, tienen mayor cantidad de animales, mayores ingresos para su empresa, pero siempre de la mano del medio ambiente. Entonces es un ejemplo bastante bonito que yo quisiera tal vez ver en algún momento en Ecuador, y yo pienso que sí puede existir. Aquí, bueno, estas son imágenes alusivas, ¿verdad?, a lo que ellos hacen. Entonces aquí les presento un poco sobre lo que es el sistema de pastoreo. Don Fernando con su familia, cuando se hacen las plantaciones, bueno, las siembras de árboles para plantación forestal, y aquí un bosquecito que es el que está alrededor del río que traspasa su finca, donde podemos encontrar muchas chicharras o cigarras, ¿verdad?, como las que se escuchaban ahorita en donde don Edmundo, que no era interferencia, esos eran chicharras, ¿verdad?, cicadios. Entonces, por aquello. Entonces, para seguir hablando con ustedes, lo que va a hacer el PCNA, ¿verdad?, el Programa de Carbono Neutro Agrouniversal, es capacitar a las organizaciones. O sea, además de ofrecer el servicio de verificación, va a ser una capacitación a las organizaciones para que ellos puedan desarrollar su inventario, la medición de remociones, su sistema de información y la parte de auditoría interna. Entonces, van a ser 4 cursos que se van a dar a lo largo de este año, en donde le van a decir a una empresa, bueno, yo tengo una empresa florícola, entonces
¿qué fuentes de emisión tengo ahí? ¿Qué fuentes de emisión tengo ahí? ¿Cómo las cuantifico? ¿Cómo las reporto? ¿Qué tengo que hacer para poder hacer una buena metodología que sea verificada por un organismo acreditado que le dé valor a lo que yo estoy haciendo? Ok, luego viene la medición de remociones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí vemos cuántas emisiones de lo que yo estoy haciendo en mi proceso productivo se pueden remover dentro de mi propia área. Entonces, que si yo tengo un bosque, que si yo tengo un buen manejo de suelos, entonces eso contribuye a que yo pueda hacer remociones de lo que yo estoy generando en emisiones hacia la capa de ozono, ¿verdad? Luego, ¿cómo? Ya tengo esto hecho, el inventario y la medición de remociones, pero ¿cómo lo transmito al organismo verificador? Bueno, aquí nos van a enseñar cómo hacer un sistema de información para demostrar la carbono neutralidad o el carbono inventario o carbono reducción. Eso ya dependerá de la organización. Ojalá sea una carbono neutralidad que incluya la medición del inventario, ¿verdad? La medición de la reducción y las remociones o compensaciones, dependiendo de cómo sea la empresa. Y por último, cómo desarrollar la auditoría interna dentro de la organización. Entonces, todo esto va a ser un servicio que el programa Carbono Neutro de Agrouniversal va a estar ofreciendo a lo largo del año. Los invito para estar atentos a sus boletines, mensajes que van a estar publicando en redes sociales para poder enriquecer el programa también que está siendo liderado por el Ministerio de Ambiente como una iniciativa también gubernamental para lograr la neutralidad de emisiones en todo lo que es Ecuador. Entonces, con esto me despido. Muchísimas gracias. Yo soy Melina Castro, ¿verdad? Estoy para servirles en cualquier momento y aquí también queda el contacto de gestoría, del ingeniero Dalton, de parte de Agrouniversal. Muchísimas gracias. Correctas o no. No se olviden que hay 2 premios para los ganadores. El que envíe primero todas las respuestas correctas principalmente. Vamos a tener un canguro y un reloj inteligente. Vamos a tener. Así que todos ya están recibiendo el link donde pueden ingresar. Son algunas preguntas. Tomen en cuenta las intervenciones que tuvieron tanto Edmundo Castro como Melina. Los dos nos dieron los objetivos, la manera de aplicarlo y también un caso de éxito. Obviamente, ustedes pueden ingresar, responden y nos envían y de inmediato podemos anunciar cuáles han sido los ganadores y cuáles serán los acreedores a estos 2 premios. No se olviden también que como parte de nuestros auspiciantes está el Bigote Barbershop y todos ustedes por haber estado conectados, por haber sido parte de este webinar, por haber tenido la intención de participar y también capacitarse, conocer acerca de este programa, van a hacerse acreedores también a una tarjeta, a una orden de servicio, una orden de consumo de uno de nuestros auspiciantes de esta tarde. Así que vamos a leer con atención todas las preguntas que nos envíen y también la participación de cada uno de ustedes en el link que ya fue enviado para que respondan las preguntas, las envíen y los 2 primeros participantes que envíen las respuestas correctas y en el menor tiempo posible van a hacerse acreedores a estos 2 premios que les había comentado. Y en un momentito ya les vamos a comentar. Mientras tanto, y aprovechando también la presencia tanto de Melina como de Edmundo, me gustaría saber un poco acerca de cómo les pareció este webinar, qué les aconteció haber participado de este evento.
Melina. Hola, bueno, yo muy agradecida con todas las personas que han participado, que nos pusieron atención a lo que estábamos exponiéndoles, ¿verdad? Yo estoy muy abierta a cualquier duda que requieran para implementar en sus empresas o para saber más sobre lo que es un proceso de carbono neutralidad. Me parece que mi contacto estaba al final de la presentación por aquello de que lo requieran, o pueden también ingresar a nuestra página Green Earth Institute en Costa Rica, también en redes sociales Green Earth Institute, y si no, también por medio de AgroUniversal Representaciones en Ecuador, ¿verdad? Liderado por Francisco Narváez, Jessica Carvajal y Dalton Vasco. Vamos a estar muy anuentes a todo. Muchísimas gracias. De parte mía, pues también agradecer esta oportunidad y felicitar a AgroUniversal por esta gran iniciativa y al Ministerio de Ambiente y Agua también por estar apoyando este tipo de iniciativa, y que ojalá muchas organizaciones en Ecuador, públicas o privadas, se sumen a esta iniciativa y puedan ver los beneficios que representa la carbono neutralidad. Estamos a sus órdenes también a través de AgroUniversal para fortalecer este movimiento. Muchas gracias. Y Melina, muchísimas gracias. Eso nos alienta, por supuesto, a continuar con este tipo de iniciativas que van de la mano con el Ministerio de Ambiente, justamente como lo han dicho ustedes en sus intervenciones. No se olviden de ingresar a los participantes, no se olviden de ingresar al chat, al link que está puesto en el chat de este webinar, en donde ustedes pueden resolver las preguntas en el menor tiempo posible de manera correcta y participar. Bueno, pueden ser acreedores a uno de nuestros 2 premios y obviamente pueden demostrar que les fue de mucha ayuda toda la intervención, tanto de Edmundo como de Melina en esta tarde. Vamos ahora a revisar, no se olviden, el link está en el chat. Vamos a revisar si es que ya nos llegaron, si es que ya se receptaron las preguntas o si es que ya alguno de los participantes pudo resolver estas preguntas. Mientras nos siguen comentando nuestro equipo técnico, les quiero agradecer por formar parte de este webinar, que es el programa Carbono Neutro de AgroUniversal. No se olviden que nuestros auspiciantes fueron AM Representaciones y el Bigote Barbershop. No se olviden también que el Bigote Barbershop les va a obsequiar, por ser parte de este webinar, una orden de consumo, de servicio, para que lo puedan usar ustedes o puedan compartir con algún miembro de su familia. Este webinar obviamente se suma a los esfuerzos con el compromiso con el medio ambiente que tiene AgroUniversal, que poco a poco va ejecutando proyectos ambientales que benefician al mismo. Y esta es una de esas iniciativas, el proponer, el presentar y el explicar tanto los objetivos como los casos de éxito de este programa Carbono Neutro de AgroUniversal. Ahora nos van a comentar ya nuestros compañeros. Chequear un poco una pregunta. Tenemos una pregunta. Me van a comentar. Ustedes saben que en esto de estar totalmente en vivo conectados, es todo de manera inmediata, así que lo están chequeando ya para decirles, comienza la... Ya, es decir, que en este momento me acaban de informar que comienza la trivia ya, que todos pueden acceder en este momento y corre tiempo a leer súper bien las preguntas, a resolverlas de manera correcta, porque si lo envían de manera inmediata, pero las respuestas no están correctas, no podrán ser los ganadores. No se olviden que son solo 2 los ganadores, así que nos vamos a conectar todos. Mientras tanto, vamos a compartir un video del programa.
Así les damos tiempo a nuestros participantes a resolverlo. Como pueden ver todos ustedes en sus pantallas, bueno, ahí tenemos en vivo cómo están participando los asistentes en la trivia, conforme van respondiendo a las preguntas y también en el tiempo en el que lo van haciendo. No sé si nos ponemos un poquito más arriba, compañeros. Ahí lo podemos ver. Vamos viendo. Ahí vemos, bueno, ahí tenemos desde el 9 hasta el punto 15, pero vamos más arriba y ahí podemos ver quiénes están resolviendo. Están resolviendo bastante rápido. Sí, Suárez, alguien apellido Suárez, Juliana Suárez es quien está ya casi, porque puede alguien que responda totalmente bien todas. Y Lorena Jiménez está en segundo. Vamos a darles un tiempito más para saber quién responde totalmente bien las preguntas y en el menor tiempo. Por el momento tenemos a Majo Olives. Exactamente, Majo Olives está primerita. Pero vamos a seguir. Creo que vamos 2 minutos más. En 2 minutos más. Vamos a darles 2 minutos más porque hay personas que aún están participando y están respondiendo. Eso evidencia que nuestro webinar ha sido bastante positivo y que les ha quedado bastante clara la intervención tanto de Edmundo como de Melina acerca de este programa Carbono Neutro de Agro Universal. Vamos, chicos, vamos muy bien, vamos excelentes. Y ya por poco tendríamos claro quiénes son los ganadores de esta tarde, de un canguro y de un smartwatch. Y también todos los que han participado y los que se han conectado durante el webinar van a tener su orden de consumo en el Bigote Barbershop. Diego vemos que lo peleó bastante, lo ha peleado bastante y sigue peleándolo, pero tenemos ya poquito tiempo para que terminen de responder los demás asistentes y ya poder designar, bueno, ya es bastante evidente uno de ellos, sin embargo, la otra puede estar todavía. El otro premio vamos a verlo. Y hemos terminado, ha concluido el tiempo para la trivia, para esta trivia del
programa Carbono Neutro de Agro Universal, que además de ser una trivia y comprobar los conocimientos que ustedes obtuvieron en este webinar, también les da la oportunidad de hacerse acreedores a unos premios y ya tenemos los ganadores. El primer lugar es para Juliana Sánchez. Juliana Suárez. Ella acaba de ganarse el Smartwatch porque obtuvo verificamos las respuestas, obtuvo todas positivas y lo hizo en el menor tiempo posible. Y para el segundo lugar, ha estado tan bueno que tenemos un empate. Tenemos un empate entre Diego Pazmay y María José. Y María José Olives. Los dos han estado totalmente empates, tanto en tiempo como en puntaje y cómo lo han resolvido sus preguntas. Los dos, al inicio anunciamos que había un canguro, pero como tuvimos un empate, ahora van a ser 2 canguros. Cada uno va a tener su canguro y los 3 han sido los grandes ganadores de esta tarde. Esos premios van a ser entregados por los organizadores de este evento, que por supuesto es Agro Universal Representaciones, con sus auspiciantes AM Representaciones y el Bigote Barbershop. Y justamente este último auspiciante es quien no va a dejar que nadie se vaya con las manos vacías y van a entregar a cada uno de ustedes una orden de servicio de consumo en su local que queda en la Avenida de la Prensa y Cristóbal Sandoval justamente. Así que ellos les van a hacer la entrega de los premios, tanto a nuestros 3 primeros ganadores, quien obtuvo el primer lugar, y los 2 que quedaron empates en el segundo lugar. El primero, no se olviden, es un reloj inteligente. El segundo lugar, que quedó en empate, tenemos 2, Diego y María José, se harán acreedores a un canguro. Así por WhatsApp y conforme se pusieron en contacto para ser parte del webinar, precisamente les estarán contactando para hacer la entrega de este premio y a todos quienes fueron parte esta tarde del webinar se les entregará una orden de servicio en el Bigote Barber Shop. A través de WhatsApp les van a comunicar. Así que estar muy pendiente de eso. Muchísimas gracias por haber sido parte de este webinar. Queremos agradecerle a Edmundo y a Melina también por su intervención, por sus consejos y por supuesto con la apreciación que nos brindaron al final de su intervención también. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos por ser parte de esto y no se olviden que la iniciativa que hemos presentado en este webinar del programa Carbono Neutro de Agro Universal siempre va de la mano con el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Así que les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de esto, por participar y gracias también por ser parte de la trivia. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí. Soy Verónica Salvador y les agradezco a nombre de Agro Universal. Muy buenas noches.